55 días desde que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidiera convocar elecciones generales y aquí estamos. Las de hoy se celebran en España y son las 15ª de la historia de la democracia. Un día en el que están llamadas a votar las 37.469.142 personas que estaban inscritas en el censo electoral en el mes de mayo, el mes en el que, como saben, se convocaron los comicios. A esta hora todavía están abiertos 22.500 colegios y locales electorales en 8.131 municipios de toda España, donde siguen estando constituidas 60.314 mesas electorales. Miles de españoles, elegidos al azar, llevan todo el día trabajando, en algunos lugares, con mucho calor, para que podamos ejercer nuestro derecho al voto. Y todo porque lo que está en juego esta noche, señores, son 558 escaños. 350 corresponden al Congreso de los Diputados y 208 a los senadores que ocuparán sus escaños en la Cámara Alta. Ya tendremos tiempo de ir comentando, pero como en todas las noches electorales, en elecciones generales, hay 2 horas límite que conviene que ustedes tengan en cuenta. La primera a las 8 en punto de la tarde, porque saben que ese es el momento en el que cierran los colegios electorales y por tanto las urnas en la península, Baleares y las 2 ciudades autónomas, en Ceuta y Melilla. La segunda hora es las 9 de la noche, hora peninsular, 8 en Canarias, y ese es el momento en el que cierran las islas, el que cierran las urnas, un momento a partir del cual la noche se va a poner verdaderamente emocionante porque en ese instante va a comenzar a acelerar el escrutinio. Por tanto, a partir de esta hora seremos nosotros aquí en Es Radio los que iremos trasladándoles a ustedes qué van cantando las urnas, los pactos que son posibles, los pactos que no lo son y muchas de las muchísimas incógnitas que nos estamos planteando. En resumen, ¿qué representantes hemos elegido en este 23 de julio del año 2023 los españoles? Sin embargo, antes de que ese momento llegue, tenemos otra hora clave, las 8 en punto de la tarde, porque en ese instante estaremos en disposición de contarles cuáles son los últimos sondeos para televisión que ofrecen las principales casas demoscópicas y si esos sondeos pueden orientarnos o dar alguna pista para que podamos empezar a intuir por dónde transita esta apasionante noche. Tenemos el dato de participación. Es un dato de participación que a esta hora es, cuidado, 4 puntos más baja que en 2019. No sabemos si esto es consecuencia del calor, si esto es consecuencia de que hay rezagados, si es que va a haber arreón final de los votantes que lo puedan estar dejando, esto es muy español, para última hora, así que ya veremos si esto termina así a las 8 en punto, quién se ha desmovilizado, o si hay arreón final y por el contrario no hay desmovilización. Pero vamos a comenzar analizando dónde ha bajado más la participación. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes, pues ha bajado significativamente en Cataluña, que lo ha hecho 11 puntos. Hasta las 6 de la tarde han votado en esa comunidad 48,66% de los votantes. Le sigue la Comunidad de Madrid, que ha bajado la participación 7 puntos hasta las 53,65% de votos. También baja en Melilla 7 puntos, en Aragón y País Vasco 5 puntos, en Navarra y Ceuta 4 puntos, en Murcia, Comunidad Valenciana 2 puntos y en Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha la participación ha bajado 1 punto, también lo ha hecho en La Rioja, que lo ha hecho 0,33 puntos. Bueno, pues vamos a esperar para comprobar si el dato de participación concluye como está ahora mismo 4 puntos más bajo que en el año 2019 o si por el contrario esto puede afectar a una noche en la que se pudieran abrir caminos con diferentes opciones políticas. La participación siempre es un elemento fundamental, pero lo es más en estas elecciones porque muchos españoles hoy se están desplazando a sus colegios electorales para votar. Por eso lo primero hasta ahora, lo más importante quizá, no son ni los partidos, ni sus dirigentes, ni siquiera lo es tampoco a esta hora el resultado. Lo más importante es usted, que es muy posible que esté en el coche, camino del colegio electoral, apurando los últimos minutos. Miren, durante todo el día ha habido mucho tráfico en las carreteras por este motivo, de modo que como quien convocó las elecciones quiso que fuera en pleno Puente de Santiago, con muchísimos españoles en sus vacaciones y con tanta gente fuera de casa, tenemos que hacer una primera parada de aproximación en la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la cosa, porque nos consta que hay problemas en algunas de las principales vías de acceso a las grandes ciudades en este país, en España. Así que Dirección General de Tráfico, cuéntanos, Alvariz, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de 2 siniestros. En Madrid, de salida por la 6 en Torrelodones, y en Barcelona, en la AP7 en la Roca del Vallés hacia Girona. Circulación lenta en Madrid, de entrada por la 5 en Navalcarnero y de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y Cabanillas de la Sierra y por la 3 en Fuentidueña de Tajo. Tráfico irregular en la Meseta, en Cuenca en la 3 en Montalvo, dirección Albacete, y en Toledo la 5 en Valmojado, sentido Madrid. Complicaciones en el Levante, en Girona en la C65 en Santa Cristina d'Aro hacia Llagostera. En Barcelona, de entrada por la AP7 en Vilafranca del Penedès y también por la C31 en Viladecans y por la C32 en Premià de Mar. Y en Valencia en la AP7 en Oliva, dirección Cullera. Dificultades en Sevilla, de entrada por la AP4 en Los Palacios y Villafranca
y por la 49 en Huevar del Aljarafe. Por último, recordarles que con motivo de las elecciones generales y el regreso del fin de semana, la DGT ha establecido un dispositivo especial para facilitar el acceso a las grandes ciudades, por lo que les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera. Si usted quiere votar, aún está a tiempo, pero debe darse prisa con calma, siempre en la carretera y al volante con calma, porque quedan 55 minutos para que cierren los colegios aquí en la península Baleares y las dos ciudades autónomas. Como comentamos, si usted lo hace en las Islas Canarias, tiene 1 hora y 55 minutos aún todavía de margen. Así que los colegios electorales protagonistas a esta hora, hasta uno de ellos nos vamos a trasladar para ver si hay rezagados o hay alguna carrera de última hora. Javier García, Colegio Público, Ciudad de Roma, en Madrid. ¿Sigue habiendo trasiego de votantes? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Pues aquí en este colegio electoral en Madrid, de momento la jornada está transcurriendo con total normalidad, incluso, según nos cuentan, con un nivel de participación muy superior a años anteriores. Los miembros de las mesas electorales sí se quejan del fuerte calor, ya que aquí en el colegio en el que nos encontramos se han quedado sin aire acondicionado y además también han estado sin agua porque no les han llegado las botellas de agua hasta pasada la 1 de la tarde. Como bien comentas, hasta ahora siguen llegando ciudadanos para ejercer su derecho al voto. Son muchas las personas que nos cuentan que han regresado hoy de sus vacaciones a posta para votar y que después vuelven para seguir disfrutando del verano. Incluso una familia iba a venir desde Jaraco, en Valencia, en el AVE, y tras la incidencia de la línea Valencia-Madrid han decidido coger el coche y venir en coche antes de que cierren las urnas. Unas urnas, Juan Pablo, que se encuentran ya aquí prácticamente llenas de papeletas a la espera de que cierren los colegios y comience el recuento de votos. Bueno, pues gracias, Javier. Volveremos luego más tarde, antes de las 8 en punto de la tarde, para hacer una última aproximación, a ver si hay alguien que va corriendo voto en mano a depositar el sufragio en la urna. En este día no nos extraña que haya mucha gente que vaya a hacerlo de esta manera. Uno de los principales problemas de las noticias más sonadas de la mañana, esa avería, esa incidencia seria que ha habido en el AVE Madrid-Valencia, Valencia-Madrid, en este sentido, con una arqueta que se ha incendiado y que ha obligado a muchos pasajeros a tener que bajarse y a tener que acudir a través del sistema alternativo de transporte que ha puesto a disposición de muchos de los pasajeros Renfe. Bueno, insistamos en algo que repetimos siempre. Aquí en Es Radio, en todas las noches electorales. Aquí gana quien gobierna. Se pueden ganar unas elecciones en número de votos y también en número de escaños y salir clamorosamente derrotado si es para ocupar la oposición durante 4 años. Lo que manda es la dinámica de bloques, que no les vamos a contar mucho, la noche es muy larga, están aquí claramente definidos. Por tanto, esta puede ser una contienda electoral muy, muy reñida. De manera que como las próximas horas van a ser, ya lo verán, seguro intensas, con los nervios que van a estar a flor de piel, y como la cosa puede cambiar radicalmente en apenas 5 minutos, no les vamos a pedir que apaguen la televisión, no lo hagan, déjenla encendida, pero bajen el volumen, suban el desradio, no abandonen nuestra sintonía, vayan con ella a todos sitios y compártanla durante las próximas 5 horas, porque la noche de este 23 de julio de 2023 la vamos a recordar en el futuro. Así que sean ustedes, señores oyentes de radio, bienvenidos a la noche más decisiva de los últimos 20 años. Yo no quiero tampoco decir si estoy optimista o no. Tengo buenas vibraciones, pero en fin, son los españoles y españolas los que van a decidir hoy el futuro de nuestro país. Ocurra lo que ocurra, seguiré trabajando por mi país. Creo en él, es mi pasión, es mi compromiso, es mi vocación y también es mi destino. No voy a hablar de hipótesis, yo creo que hoy lo importante es si España cambia de rumbo, más allá de los resultados de los partidos. Nos jugamos la próxima década, por tanto le pido a la ciudadanía que ejerza el derecho al voto, que vaya a votar. Estos son los líderes de los principales partidos políticos. Unos buscan permanecer en el poder con la amplia ayuda de un abanico de socios enorme. Otros lo que buscan es darle un giro de timón a la España de los últimos 5 años, la España de Pedro Sánchez. De modo y manera que aquí no se mueve nadie, de aquí de Radio no se mueve nadie hasta que tengamos repartido el último escaño y hasta que hayamos respondido también algunas de las preguntas más importantes, como por ejemplo, ¿quién queda primero en estas elecciones generales? ¿Quién es segundo y qué partidos se reparten la tercera y la cuarta plaza? Responderemos también a la pregunta de si, como dicen las encuestas, el PP gana las elecciones y le alcanza para gobernar, ya veremos, con Vox, sin él, de qué manera, y otras muchas cuestiones. Por ejemplo, si esto no sucede, si el PP no gana, el campo puede quedar abierto para el Partido Socialista y para Sumar junto con las fuerzas nacionalistas independentistas de todo tipo y que Pedro Sánchez pueda continuar en el poder.
incógnitas. ¿Qué resultado va a obtener Yolanda Díaz y si este va a ser mejor que el que obtuvo Podemos en las últimas elecciones generales de 2019 o, por el contrario, será peor, que es lo que apuntan las encuestas? Otra incógnita, otra duda, ¿qué va a suceder con Vox? ¿Cuántos escaños va a ser capaz de sostener de los 52 que tiene a día de hoy en el Congreso de los Diputados? Y otras preguntas importantes, ¿qué erosión van a sufrir los partidos independentistas que han gobernado con Pedro Sánchez? ¿De qué manera se va a comportar Bildu? ¿Y cuánto se va a acercar al Partido Nacionalista Vasco? Estaremos muy pendientes durante esta noche de todo lo que acontezca y cómo voten los vascos. ¿Y cuántos partidos? Esta es otra de las grandes dudas de la noche. ¿Cuántos partidos de los 16 que hay en el Congreso van a desaparecer de un Parlamento que desde 2019 es el más atomizado y poblado de la historia de la democracia y donde, como decimos, hay un enorme número de formaciones políticas que se enfrentan a su propia desaparición? Y una consideración más. Miren, en rigor y con la ley en la mano, las que se celebran en España son unas elecciones generales. No son unas elecciones presidenciales. Por tanto, esta noche, y aunque no lo parezca, no se vota al presidente del gobierno, se vota la composición de un Parlamento. La composición cuyos grupos tendrán que decidir más tarde y ponerse de acuerdo, ponerse a hablar sobre quién puede o no gobernar en el futuro España. Y en este sentido, la gran pregunta de la noche. Si la izquierda, como dicen las encuestas, la de Tezanos no, claro, pero como dicen las encuestas, si la izquierda perdiera el poder, ¿seguiría Pedro Sánchez en la Moncloa? ¿Aguantará en la oposición? Ya veremos. Ya ven la de trabajo que tenemos por delante y la expectativa en este grupo en Libertad Digital, ya saben ustedes, que es altísima. Así que, señores, buenas tardes, reclinen sus asientos, pónganse cómodos y abróchense los cinturones porque desde esta hora, aquí, en Es Radio... La noche electoral en Es Radio. Con Juan Pablo Polvorinos. Noche de radio apasionante con el análisis a partir de las 8 de Federico Jiménez dos Santos, Luis Herrero, Dieter Brandau, Luis del Pino, ya saben, la mejor mesa de analistas de toda la radio española. Nos vamos a marchar hasta las diferentes sedes de los partidos políticos, donde ya se empieza a percibir el movimiento y, oiga, también el nerviosismo, ¿por qué no decirlo? Así que lo primero, acudir a la sede del Partido Socialista, calle Ferraz. Rubén Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Me encuentro en estos momentos justo en la puerta de entrada de Ferraz, en la puerta del garaje donde está previsto que Pedro Sánchez llegue en unos minutos para seguir aquí el escrutinio. El presidente del gobierno no estará solo, habrá hasta 9 ministros socialistas como Teresa Rivera, Nadia Calviño o Pilar Alegría, que será la encargada de compartir a las 8 de la tarde para dar a conocer la postura del PSOE tras conocerse los primeros sondeos que publicarán Televisión Española y Mediaset. Por otro lado, pues aquí en Ferraz, de momento, un ambiente bastante festivo. Han instalado unos altavoces, han estado haciendo unas pruebas. De momento la música que estaban poniendo es bastante alegre y también unos focos. Y nos dicen que en caso de victoria o en caso de lo que ellos considerarían un triunfo, que es que las derechas no sumasen, Pedro Sánchez saldría al balcón de Ferraz, donde también unas luces ya están enfocando. Pues ahí están las luces en el balcón. Vamos a ver de qué manera termina y concluye la noche para el Partido Socialista. La sede del Partido Popular también tiene un balcón. Lo saben ustedes, lo han visto en las últimas contiendas electorales. Sobre todo los últimos años en donde el Partido Popular ha venido ganando una tras otra todas las contiendas, todas las elecciones que se han celebrado en las distintas autonomías donde los votantes han acudido a las urnas. Así que nos vamos a marchar hasta allí. ¿Y cómo está la cosa? Sede del Partido Popular, calle Génova. Maite Lobreiro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Pues de momento bastante optimismo aquí en la sede del Partido Popular. Como decía, ya han instalado también ese balcón. Estaban haciendo hace una hora las primeras pruebas de sonido porque han montado una auténtica fiesta. Dan por segura la victoria, pero contienen la respiración hasta conocer ese resultado final que les confirme, por un lado, si da la suma con Vox y, por otra parte, si están en capacidad de poder gobernar en solitario o no. Veremos qué ocurre, pero nos afirman también que Alberto Núñez Feijóo va a llegar a partir de las 8 de la tarde. Hemos visto ya a parte de su equipo, a su núcleo más cercano que se encuentra ya aquí en la sede de Génova y de momento optimistas, pero como digo, con cautela hasta conocer el veredicto de las urnas. Cautela, esa es una de las consignas de la noche, cautela, calma, tranquilidad, que esto es muy largo. Y luego a las 8 en punto salen algunos de los principales dirigentes de los portavoces de los partidos políticos a hacer una primera valoración de aproximación sobre las encuestas, que habitualmente suele ser errada como no sea prudente. Así que esta es una de las consignas que habrá que mantener en los próximos minutos. Nos vamos a la sede de Vox, calle Bambú en Madrid. Sara Becerro, buenas noches.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente estamos aquí en la sede nacional de Vox. Sin duda es una plaza importante, una sede de mucha relevancia informativa, y es que el partido de Santiago Abascal se juega esa tercera plaza. Las últimas encuestas que conocimos el pasado lunes daban prácticamente un empate técnico entre el partido de Yolanda Díaz, entre Sumar y Vox, esos 30 escaños aproximadamente que se daban a ambas formaciones en los últimos sondeos. Pero además también plaza importante aquí en la sede de Vox. Este partido podría tener la clave para la formación de un nuevo gobierno finalmente de centro-derecha, por lo que muy pendientes también aquí en esta sede nacional de Vox, tanto de los resultados del PP como, por supuesto, de los de Vox. Así que de ahí ese nerviosismo que también palpábamos esta mañana, y es que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado una de las anécdotas de la jornada electoral. Esta mañana ha ido a votar, ha ido a ejercer su derecho a voto. Sin embargo, Juan Pablo, se ha olvidado el DNI, por lo que ha tenido que volver a casa y volver de nuevo al colegio electoral para poder ejercer su derecho a voto. Finalmente lo ha hecho. De momento no está por aquí, por la sede, pero estamos muy pendientes de que pueda llegar en los próximos minutos. Qué importante esto que nos cuenta Sara. Gracias, Sara. Luego si hay noticias nos vas pidiendo paso, porque quedan 44 minutos para que cierren los colegios electorales en la península, en Baleares, en las dos ciudades autónomas. Y si usted acude al colegio electoral y está escuchando la sintonía de radio, échese la mano al bolsillo. Mire, primero se lleva la cartera, y si dentro lleva el DNI. Sin DNI no se puede votar, lo sabe usted mejor que nadie. Y luego a lo mejor no da tiempo a volver a casa y volver al colegio electoral. Así que asegúrese de que lo lleva para poder ejercer su derecho al voto. Hay quien también esta noche se la juega. Es contendiente nueva en estas elecciones generales, sede de Sumar. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. Primera noche electoral para Sumar. Por el momento podemos decir que todavía no ha llegado Yolanda Díaz hasta aquí, a la sede situada en el espacio Larra, donde sí que hay mucha expectación de medios de comunicación. Desde el inicio de campaña, Díaz ha asegurado que el éxito de Sumar es garantizar un gobierno de coalición progresista y desbancar a la formación de Santiago Abascal de la tercera fuerza, pero tras aglutinar a 15 formaciones políticas, si su resultado no se enmarca entre los 30 y los 40 escaños, mejorando así el resultado de Podemos en las elecciones generales de 2019, este escenario podría peligrar. La coalición de Yolanda Díaz alude a la esperanza, y es que lo que está claro es que la vicepresidenta segunda se juega mucho en esa noche electoral, o seguir siendo vicepresidenta o pasar a la oposición, destacando que en Sumar conviven una quincena de partidos poco cohesionados y donde los intereses de unos y otros no siempre coinciden. Bueno, pues también, Leticia, si hay noticia nos vas pidiendo paso, que la noche es desde luego larga. Bueno, vamos con encuestas y datos. A las 8 en punto. Dentro de 42 minutos ya conoceremos la que van a ofrecer dos, esencialmente. La que va a ofrecer Televisión Española y la de GAT3 para el grupo Mediaset para Telecinco. Serán 2 puntos de aproximación y serán las dos principales pistas del circo por las que tengamos que empezar a danzar y transitar hasta que empiece, calculo a eso de las probablemente 9 menos cuarto de la noche, a moverse el escrutinio. Y una vez que se cierren las urnas en las Islas Canarias, aquí comienza la fiesta, porque el escrutinio va a ir muy, muy rápido, en una noche que va a ser frenética. Bueno, ya decimos encuestas y datos. Sobre las encuestas, hay dudas sobre lo que podamos saber a las 8 en punto de la tarde, pero sí que tenemos un dato, que es la participación. Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia. Bienvenido a Radio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Manuel, ¿qué te dice el dato de participación que conocemos a esta hora? 4 puntos menos que en 2019. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que estamos a 23 de julio, que la participación iba a bajar en la franja central del día, es algo evidente, ¿no? Votar en Murcia o votar en Valencia o en Extremadura a las 3 de la tarde de un 23 de julio no es fácil. Yo me quedo más bien con, y les recomiendo a los oyentes que se queden, en la primera hora había una participación superior en muchos sitios y hay mucho voto por correo, por lo que lo normal es que la participación acabe siendo superior a la de 2019. ¿A quién beneficia esto? Porque si hubiera una participación superior siempre nos preguntamos, ¿y esto es que la derecha está más movilizada? ¿Lo habrá hecho la izquierda? ¿Se habrá movilizado? ¿Lo habrá logrado Pedro Sánchez a última hora y en última instancia? Esto de movilizarse, ¿a quién puede beneficiar esto? Bueno, siempre hay mucho mito con esto, ¿no, Juan Pablo? Esto de que la participación beneficia a la izquierda. Mira, depende. Yo estaba mirando los datos. Por ejemplo, digamos que en las zonas tradicionalmente de mayor voto secesionista, la participación ha bajado mucho. Sí. Luego sí que podríamos inferir que esta participación va a beneficiar, digamos, a las opciones constitucionalistas. Yo creo que depende. Todavía es pronto para saberlo. En Madrid no es una participación muy alta,
pero claro, es que en Madrid hay mucho voto por correo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que todavía es pronto para que podamos tener una opción clara sobre a quién puede beneficiar o a quién puede perjudicar. Y en circunstancias normales, Manuel, una participación de en torno al 68-70%, una participación más alta, con arreglo a la experiencia que tenemos en las elecciones generales en España. Participación alta beneficia siempre a la izquierda, participación más baja beneficia a la derecha. ¿Es una leyenda urbana? ¿Se colige de esto que siempre se cumple exactamente lo mismo en todas las contiendas, o hay algunas que tienen sus matices y sus diferencias? No, por supuesto que no. Es decir, es verdad que en general el Partido Popular ha obtenido sus mejores resultados con participaciones más bajas, pero Salvador Illa ganó las elecciones autonómicas en Cataluña con una participación extraordinariamente baja. Luego yo creo que hay que matizarlo. Los escenarios de hipermovilización es verdad que suelen beneficiar tradicionalmente en un país que el elector medio se ubica un poco más hacia la izquierda, a los partidos de izquierda, pero yo creo que no va a ser el caso. Es decir, yo creo que la participación no va a ser un elemento decisivo para que, no podemos hablar todavía de encuestas, pero digamos, para que se cumpla el consenso que venían anunciando las encuestas antes de que la ley electoral prohibiera su publicación, digamos. Manuel, ¿se pueden ganar unas elecciones generales después de mayorías amplias en feudos tan importantes como Madrid, como Andalucía, como Castilla y León, como Galicia, como lo que pasó en las elecciones generales del pasado, en las elecciones autonómicas, del pasado 28 de mayo? Sí, yo creo que, vamos a ver, es complicado, pero yo creo que los resultados van a mostrar, una tendencia que no debería variar mucho. Piensa que la intención de voto se parece mucho a un transatlántico, ¿no? Es muy difícil que vire, y es muy difícil que vire especialmente si no pasa nada que pueda apuntar, ¿no?, a ese motivo de cambio. Entonces yo creo que los resultados no van a ser especialmente sorprendentes, ya digo, si nos inspiramos o si nos basamos en lo que pasó hace 2 meses. Y por último, Manuel, ¿puede haber un importante número de partidos, 5 o 6 formaciones políticas que puedan quedarse fuera? Si esto sucediera, los restos son fundamentales esta noche, ¿quién puede recoger la cosecha? Pues mira, yo creo que va a depender un poco de cuál sea la circunscripción, ¿no?, donde esto se produzca. En las circunscripciones pequeñas, que son aquellas que eligen 4 o menos, claro, estar por debajo del 18% dificulta mucho la opción de entrar ahí, ¿no? Mientras que en las intermedias, que son la mayoría, hay que tener más de un 10% para entrar en el reparto. Entonces, yo tengo la sensación de que si el Partido Popular es la fuerza más votada, siempre hay una especie de prima o de sobreprima de la primera fuerza, y probablemente a la tercera y a la cuarta les cueste mucho entrar en muchos feudos electorales, digamos, ¿no? Les va a costar porque el tamaño de las circunscripciones es el que es, y en muchas de estas circunscripciones más pequeñas es probable que 10-14% de voto o de Vox o de Sumar pues no se acabe traduciendo, ¿no?, en escaños, digamos, ¿no? Lo van a tener más complicado para convertir sus votos en escaños, digamos, por decirlo de manera resumida. ¿A qué lugar recomendarías a la audiencia de Radio, Manuel, que dirigiera su mirada esta noche? ¿Algún lugar concreto, con carácter general, por supuesto, pero algún lugar que dijeras, por ejemplo, Cataluña, el País Vasco, las elecciones en Andalucía pueden determinar en unas generales quién puede salir beneficiado? ¿A qué lugar podemos mirar para tener una pista de orientación? Bueno, sabes que siempre hay que mirar a Zamora, que es mi tierra, pero ahora, hablando más en serio, yo les diría que se fijaran en La Rioja y en Lugo. Si se da un 3-1 para el PP, es que el PP va a obtener un gran resultado. Si se da un 2-2, es que el PP va a tener un resultado más matizado. Esta es mi sensación. Y luego en Cataluña, si en Cataluña el PP acaba obteniendo un buen resultado, me refiero a quedar segundo o tercero, es que va a tener un buen resultado en el conjunto de España. Yo me fijaría en esos 2 elementos. Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia, gracias por habernos ayudado una noche más, una noche electoral aquí en el radio. Un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, como siempre. Un saludo. Bueno, con multitud de analistas tenemos en esta emisora. Don Luis del Pino, director de Sin Complejos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal está usted, don Juan Pablo? Pues yo estoy expectante. Me imagino que del mismo modo que usted, don Luis, porque esta es una noche en la que yo creo que va a ser apasionante. ¿Tienes algún pálpito? Bueno, yo tengo un pálpito desde el principio de que esta noche nos quitamos de encima a Sánchez, y no he variado de opinión en cuanto a ese pálpito inicial. Yo creo que las campañas electorales, pues hombre,
animan, pueden mover hacia un lado y hacia otro un poco, pero la corriente de fondo de hartazgo del sanchismo yo creo que está ahí, se ha visualizado en todas las últimas elecciones que se han celebrado, y estas elecciones generales pues no van a ser una excepción. Todas las tácticas que ha intentado Sánchez, por ejemplo, el voto del miedo, etcétera, pues no funcionan. Se ha visto que ya resultan incluso un poco casposillas. Entonces, ¿habría algún motivo para pensar que pueda el conjunto de la izquierda mantener su nivel de voto de hace 4 años? Pues no, teniendo en cuenta lo que ha pasado en las últimas elecciones, evidentemente no van a mantener su nivel de voto, con lo cual pues yo creo que vamos a asistir a un cambio de gobierno, y para mí la única duda es ver un poco la correlación de fuerzas, si esa derrota del sanchismo es por mucho, es por poco, y luego dentro del bloque del centro derecha pues el peso que tenga relativo el PP y Vox, que determinará pues el futuro de los pactos de gobierno, ¿no? Se ha dicho, Luis, que podíamos asistir en estas elecciones generales a un inicio del fin de los partidos políticos minoritarios que vieron su alumbramiento desde los años 2014, 2015, y se ha dicho que puede haber una vuelta del bipartidismo. ¿Compartes este diagnóstico? ¿No te lo crees? ¿Te lo crees? Bueno, ya sabe usted la frase del clásico, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Yo no creo que vayamos a eso. Es más, pienso que lo que se va a producir es una recomposición de bastante más alcance que eso. Vamos posiblemente sí a un bipartidismo, pero en un sentido distinto. Vamos a asistir a una progresiva deriva hacia la situación francesa, con una derecha que puede ser más o menos fuerte, pero está ahí, con un partido vertebrador que será de tipo Macron, que en este caso será Feijóo, y luego a la izquierda vamos a asistir a una recomposición entre un partido socialista moribundo y un Sumar que a lo mejor pues entra en barrena, y en ese mare magnum es posible que Pablo Iglesias quiera alzarse como el melenchón de la política española. ¿Y a partir de mañana qué, Luis? ¿Cómo lo ves? Pues a partir de mañana, según los números de esta noche, a formar gobierno de una manera o de otra. Básicamente los números pues son muy sencillos. Si el Partido Popular obtuviera 160 escaños y Vox se quedará en 20, pues entonces evidentemente el Partido Popular gobernará en solitario buscando el apoyo de grupos como el PNV, Coalición Canaria, etcétera. Si el Partido Popular obtiene 140 y Vox 40, pues entonces matemáticamente no hay ninguna otra opción más que un gobierno de coalición PP-Vox, y luego entre medias de esos dos extremos pues vaya usted a saber. 150, por ejemplo, 155, 24, por ejemplo, pongamos por caso. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues eso nos llevaría a que Feijóo intentaría gobierno en solitario, pero lo tiene complicado. Necesita mínimo 160 para poder ir a un intento de gobernar en solitario. 155, 25 está próximo, entonces intentaría presionar en ese sentido, pero lo tiene un poquito más difícil. 150, 30, bastante difícil. Y por encima de eso se le complica bastante hasta que llegar a los 140, 40, en cuyo caso no quedaría más solución matemática que gobierno de coalición. Luis, ¿qué sería un buen resultado para Vox en esta noche? Pues en esta noche el resultado para Vox bueno sería batir todas las encuestas, lo que significaría quedar por encima de los 35, dado que todas las encuestas le están dando pues 25, 30, una cosa por el estilo. Entonces con eso batiría las encuestas. A mi juicio, pues hombre, se quedaría escaso, sabría poco. Si pasa de 40, pues ya sería un éxito impresionante. Si llegara a su resultado de las elecciones pasadas, no tanto en escaños cuanto en porcentaje, pues entonces Vox podría decir que se ha salido esta noche, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y la última, la posibilidad de una repetición electoral es algo que también se viene comentando. Ya veremos por dónde transcurre la noche y por dónde van los pactos postelectorales, pero ¿qué tendría que suceder para que se diera esta situación? Una repetición electoral en nuestro país no sería la primera vez que lo vemos. El año 2019 no queda desde luego tan lejos.
Vamos a ver, para que se diera una repetición electoral tendrían que darse dos condiciones: o que no dieran los números claros, por ejemplo, pues que quedaran entre PP y Vox en los 173. Yo creo que eso es muy poco probable. Creo que PP y Vox van a irse por encima de los 180. La otra posibilidad sería que, aún dando los números, pues hubiera tantas presiones internacionales sobre Feijóo para no pactar con Vox, que Feijóo dijera: no quiero pactar con Vox. Bueno, pues entonces solo quedaría la opción de que el Partido Socialista se abstuviera o irse a repetición electoral, ¿no? Luis del Pino, luego te llamamos un poco más tarde. Un abrazo fuerte, amigo. Venga, y no sufras mucho. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno, pues estas son algunas de las consideraciones que cabe hacer. Qué noche tan larga. Cuantísimo análisis tenemos que hacer. Miren, la noche va a ser larga, pero la campaña electoral ha sido todavía más. Se le puede haber hecho larga a ustedes, pero es que lo cierto, vamos a tener un tono un poco más distendido, es que se le ha hecho muy larga a los dirigentes políticos, que han sudado tinta china en algunos mítines, donde hay que ocupar el tiempo con palabras que a veces no terminan de salir. Por eso numerosos líderes han patinado en numerosas ocasiones durante esta campaña, sin saber qué decir, errando directamente entre los suyos, sin decir absolutamente nada. Miren, en este apartado probablemente se lleven la palma Yolanda Díaz o Alberto Núñez Feijóo. El 23 de julio está ahí. Quedan unas horas. Bastantes, pero son horas. 40 días es un mes y 10 días. Es la Cuaresma. Eso se pasa pronto. La disparidad del proyecto político que representó a lo largo de tanto tiempo el señor Berlusconi no adolece de... Lo de coger el teléfono es muy importante, ¿eh? Porque no es lo mismo que te cojan el teléfono que no, ¿eh? Es una diferencia enorme, ¿no? Y lo que hicimos fue alterar digamos que la prelación, es decir, le dimos la capacidad de disposición sobre la organización del tiempo, de la jornada horario, turnos a la parte de los trabajadores y trabajadoras. España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura. Esta regla del 2... pues bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2. Y es 2 por 10. Hemos llegado al final de la campaña. Esta mañana he estado en el Mediterráneo, en Huelva. Y vamos a hacer lo que es fundamental en la vida pública, que es para que la gente sea más fácil para las personas en nuestro país. Que la campaña ha sido larga, que ha sido muy larga, lo decimos nosotros. Otra de las técnicas en numerosos mítines lo han escuchado, si ustedes han conectado a las 2 de la tarde con los servicios informativos de esta casa, porque lo hemos analizado. No les queda otra a los distintos líderes políticos que repetirse, y repetir una cosa en un mítin, y repetirlo al siguiente, y repetirlo al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Pedro Sánchez. Os voy a hacer un spoiler. Vamos a ganar las elecciones el 23 de julio y el 24 España seguirá siendo gobernada por el Partido Socialista. Vamos a ganar las elecciones. Y sí, el 23 de julio no solamente salimos a ganar, es que vamos a ganar las elecciones. No tengo duda, después de este debate, de que vamos a ganar las elecciones. ¡Las vamos a ganar! ¿Qué pasará si no puede gobernar? Es que yo voy a ganar las elecciones. Si no las gana. Pero es que las voy a ganar. Es que creo que las voy a ganar. Estoy convencido de que las voy a ganar. Primero, voy a ganar las elecciones. Voy a ganar las elecciones. Vamos a ser primera fuerza política. Vamos a tener más... Bueno, pues esto es lo que se va diciendo en los mítines. El presidente del gobierno está confiado. En fin, la noche es larga y hay muchas cosas que analizar. Les vamos a hacer una recomendación que hacemos siempre en todas las noches electorales. La primera, que ustedes, si quieren, dejen encendida la televisión. No pasa nada. A nosotros no nos importa. Ahora, eso sí, bajen el volumen. Suban el de la radio, el de la sintonía de Es Radio. Y, por supuesto, en su teléfono móvil, en su tablet, en su ordenador, pues siempre conectados a Libertad Digital, porque durante toda la noche la información se va a actualizar al instante, al segundo, lo mismo que todo el fin de semana, lo mismo que siempre en todas las contiendas electorales. Director de Libertad Digital, don Raúl Vilas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Carmelo Jordá, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. El hombre de la dirección de Libertad Digital y el hombre de las encuestas en Libertad Digital. Vamos a ver. ¿Tenéis algún palpito, alguno de los dos? ¿Algo que os diga por dónde puede transcurrir la noche? ¿Alguna idea? ¿Se ha filtrado alguna encuesta, algún tracking, algo que os pueda indicar por dónde puede transcurrir la noche que tenemos por delante, que es que son muchas horas?
Yo tengo el mismo pálpito que tenía el viernes o el jueves, que es que el PP va a llegar a 260 escaños y Vox se va a quedar en 25 aproximadamente. Esa es mi apuesta y la mantengo. La verdad es que hoy no ha pasado nada que a mí me haga pensar o cambiar de opinión o que vea nada que haya pasado hoy que pueda cambiar eso. Tú sabes también como yo que durante Juan Pablo, que durante los días electorales es todo un ir y venir de números, pero que de 10 cosas que te llegan, 9 son intoxicaciones. Entonces, sí, hay por ahí encuestas funcionando, pero a estas horas la verdad es que no tenemos ninguna cifra buena a la que agarrarnos y que podamos decir esto es lo que está pasando o lo que podemos saber de lo que está pasando. Así que pues nos tenemos que quedar en la impresión que nos ha dado la campaña, la impresión que nos dieron los últimos datos que supimos y un poco lo que se ha visto en la última semana, que no parecía que fuese capaz de mover mucho el voto ni en un sentido ni en otro. Así que mi impresión es que la derecha, PP y Vox, van a tener una mayoría más que suficiente para gobernar y lo que falta es ver cómo se divide esa mayoría, es decir, cuál es la relación de fuerzas entre ambos partidos. Yo creo que la gran pregunta de esta noche. La correlación de fuerzas, que es lo más importante, lo más llamativo, ninguna encuesta, bueno, a excepción del CIS, sí, pero ninguna encuesta le daba la mayoría al Partido Socialista con Sumar. ¿Le dais alguna opción, aunque sea remota, de que lo pueda hacer no solamente con Sumar, sino con los distintos partidos independentistas que se encuentran en el hemiciclo? No, yo no le doy ninguna opción, directamente. Categóricamente. La suma, además, que lo hemos estado, o la mayoría de los medios durante la campaña han hecho la suma de PSOE más Sumar, solo error, porque ahí faltan Bildu y Esquerra Republicana, pero aún así yo no creo que tengan posibilidades de llegar a la mayoría absoluta, pero vamos, ni de lejos. Yo creo que hay alguna posibilidad, no muchas, de que pudiese haber una mayoría de bloqueo. Es decir, sí, que no lograse nadie, que no tuviese los suficientes votos Feijóo para lograr una investidura, pero que tampoco los tuviese Pedro Sánchez, porque dentro de todos estos muchos partidos que le apoyan, pues hay situaciones muy distintas y eso pues hay que ver un poco pero parece mucho más difícil ahora hacer esa mayoría Frankenstein, que además tendría que tener a todos, de lo que parecía hace no tanto, ¿no? ¿Le dais alguna opción a Pedro Sánchez para continuar, porque lo tenéis los dos bastante claro por lo que parece, al frente del Partido Socialista? Yo sí creo que es una decisión... pregunta más difícil. Sánchez siempre tiene opciones de todo, sí, pero claro, en función de la magnitud de la derrota, pues parecería difícil, aunque él se ha encargado de liquidar al partido de manera que no hay nadie a priori que le pueda hacer sombra y tiene las estructuras del partido muy controladas. Dependerá un poco también de lo que él pretenda, porque claro, no sabemos, en su día se dijo que se estaba buscando una salida en instituciones internacionales, etcétera. Se habló mucho de que ni se iba a presentar, se habló en su día. Es un personaje que tiene un punto de imprevisibilidad que hace complicado saberlo, pero bueno, Eduardo Madina y algunos otros sí que andan por ahí ya juleando en los medios de izquierda y veremos la magnitud de la derrota. Ojalá sea una cosa histórica y no le quede más remedio que irse, no solo del partido, sino de España. Yo, Raúl, no conozco a nadie más escéptico que tú con la rebelión de los varones, que ya sé que es para ti como una especie de animal mitológico. Tampoco confías en los varones. Hombre, Madina no es un varón, ¿eh? No, pero los varones que han salido por la puerta de atrás hace un par de meses en las elecciones municipales y autonómicas y que se ha dicho, bueno, esta vez sí que podrían rebelarse contra Pedro Sánchez. Hombre, intentarán, si tienen posibilidades de devolvérsela o de vengarse, lo intentarán. Por eso digo que todo quedará en función de la magnitud de la derrota, claro. Si vemos una mayoría de la derecha impresionante y el PSOE se queda en apenas 100 escaños, pues seguramente va a haber ruido de sables. Otra cosa es lo que digo, que Sánchez también se ha encargado de tener el partido diseñado, es el partido que gira en torno a su figura. Todos los dirigentes son sanchistas y ha liquidado a toda la oposición. Yo efectivamente, excepto que sea una derrota completamente estrepitosa, es decir, que se coloque el PSOE en el orden del centenar de escaños, una cosa así que sea, vamos, tremendo, se va a pasar lo que quiera Sánchez. Si Sánchez quiere seguir como líder de la oposición, él seguirá, y si no, no seguirá, porque es que el partido, no hay partidos, es que no hay nadie que pueda hacerle sombra, todos los órganos los controla, tiene a su gente en los puestos clave, así que él decidirá si le apetece quedarse, si quiere irse ahora para volver después o si se va de la política
digamos, más de partido porque le apetece hacer otra cosa. Dice Raúl que el presidente del gobierno tiene un punto de imprevisibilidad, pero los gallegos también. Yo lo sé directamente porque mi madre es gallega y ahí siempre hay, no sabes. Entonces, Raúl, Feijóo, ¿qué tipo de gobierno crees que puede pretender hacer, si es que acaso consigue ganar, de la mano de Vox, sin Vox, le tenderá antes la mano al Partido Socialista? ¿Qué es lo que tú crees que va a hacer Feijóo? Feijóo, si tiene 160 o se queda muy cerca de los 160 escaños, va a gobernar en solitario. No sé si le tenderá la mano al Partido Socialista más de manera simbólica, porque es un brindis al sol. Evidentemente sabemos que en ningún caso el Partido Socialista iba a aceptar eso. Pero yo creo que por encima de los 155 escaños va a intentar formar un gobierno en solitario con un pacto programático de mínimos con Vox. Si no llega a los 150 y Vox consigue superar los 35, pues ahí probablemente será complicado todo un gobierno solitario y tendría que optar por un gobierno de coalición. Pero yo estoy prácticamente convencido que el resultado del PP le va a permitir gobernar en solitario con un acuerdo con Vox, pero sin que Vox entre en el gobierno. Eso es interesante. Hay una cifra ahí que es, no vamos a decir que es mágica, pero que sí que tiene un fuerte componente simbólico, que son los 156 escaños que consiguió José María Aznar en la primera legislatura, con los que pudo gobernar en solitario. Es cierto que era otro momento, que era otra política, pero yo creo que esa cifra, bueno, pues es a falta de que haya ningún otro medidor mejor, pues esa es un buen medidor y me parece que por ahí va a estar la cosa. Es decir, si está en 157, también cuanto más alto esté el PP, en teoría, ahora veremos si en la práctica es así, querrá decir que algo más bajo está Vox, con lo cual su capacidad de negociación será más débil porque ellos habrán tenido un resultado peor y con un resultado peor pues negocias peor, como es obvio. En Raúl, Yolanda Díaz, decimos Feijóo es gallego. Yolanda siempre dice, yo conozco a Feijóo porque es que desde hace muchísimos años la política gallega y tal, y yo le conozco, pero tú también la conoces porque tú también eres gallego. Yolanda Díaz parte de una expectativa que es comparable a la que lo podemos comparar esta noche con el resultado de Podemos. Ella dice que no, que de ninguna manera, no se puede comparar, pero la equiparación es la misma, porque la correlación es verdad que ha recogido muchas de las fuerzas políticas que había en el panorama político español Yolanda Díaz, pero ahora mismo es una formación política que hay un trasvase de voto muy fuerte hacia el Partido Socialista. ¿Tú crees que Yolanda esta noche va a salir bien parada del trance de haber asumido el liderazgo de un partido político como esta de nueva creación, como Sumar? No solo no se puede comparar, sino hay que compararlo, pero una comparación en la que sale beneficiada Yolanda Díaz. El Podemos en las últimas elecciones se presentó y había, por ejemplo, la candidatura de Más País, que en la circunscripción de Madrid salió Errejón y varios diputados. Ahora está toda la extrema izquierda con Yolanda Díaz. Tiene un apoyo mediático sin precedentes en la historia de la política española. Prácticamente, incluso en los medios de derechas hemos visto panegíricos y, vamos, un apoyo de la prensa como no ha tenido nadie. O sea, lo tiene todo mucho más a favor. Por supuesto que se puede comparar. Todo lo que sea empeorar el resultado de Podemos, para mí es un fracaso absoluto. Y yo creo que lo va a empeorar. Yo tenía la idea de que iba a tener un resultado malísimo. Es cierto que el debate del lunes ella tuvo bastante protagonismo, yo creo que fruto de una estrategia conjunta y en mi opinión equivocada del Partido Socialista y Sumar, pero bueno, yo creo que no va a superar los 30 escaños y es menos de lo que obtuvo Podemos en unas condiciones mucho menos favorables, diga lo que diga Yolanda Díaz. Carmelo, ¿hacia qué lugar dirigirías tú esta noche la mirada? ¿Le recomendarías a los oyentes de radio que en ese punto es donde hay que fijarse? Porque de ahí podemos extraer algunas conclusiones interesantes. A ver, en realidad yo más que en un punto hablaría de porcentajes. En España los recuentos se hacen muy bien y van muy rápido. Eso es verdad. A partir del 10%, más o menos, empezamos a tener datos, no ni mucho menos definitivo, pero datos razonables, interesantes. Y si a partir del 10% vemos que PP y Vox están por encima de los 160 escaños, eso yo creo que va a significar que habrá mayoría absoluta. Más o menos, por decir cifras, obviamente esto no se puede medir más o menos, pero más o menos estará por ahí, porque lo que sí que es cierto, y eso la gente lo tiene que tener en cuenta, es que normalmente, y sobre todo el Partido Popular, a Vox no tanto, pero al Partido Popular le va mejor según avanza el escrutinio, porque se miden mesas de ciudades, el PP tiene más
tiene mucho voto urbano, de ciudades, mesas grandes, y entonces mejora en los últimos tramos del escrutinio. Yo creo que es un poco, porque se va a saber bastante pronto, espero, ¿no? El resultado. Entonces, más que eso, que se vayan fijando según avanza el escrutinio cómo va esa suma, y bueno, y que más o menos vean tal. A partir de ahí, en estas elecciones va a haber muchos escaños que se van a dirimir por pocos votos, y el último resultado pues puede esperar algo más, pero bueno, yo tengo la esperanza de que no tengamos que esperar a ese último escaño para tener una idea bastante clara de cuál va a ser la situación política a partir de ahora. Los restos son fundamentales en una noche como esta, los restos en las pequeñas circunscripciones, ¿verdad? Y o en las grandes, es decir, que al final el 2% de 1.000 es el mismo 2% que el de 100.000. Sí, entonces, y el escaño es el mismo escaño. Exacto, entonces no hay tanta variación de que sean pequeñas en las grandes, puede haberlas en todas, y eso, habrá que estar atento, pero yo creo que podemos llegar a ese tramo final del escrutinio con las cosas ya lo suficientemente claras para que varíe algún escaño no suponga un cambio radical. Última pregunta, que os tenéis que ir a la redacción de Libertad Digital a empezar a seguir picando piedra. Sí. Raúl, ¿hacia dónde diriges tú la mirada en esta noche? Más o menos lo mismo, es verdad que lo que dice Carmelo es cierto, porque tengo aquí resultados de las elecciones generales y la proyección del escrutinio desde el 8-10%, y es verdad que en todas ellas la derecha va de menos a más y la izquierda va de más a menos, de manera que esto es tan cierto y lo iremos recordando luego. Este es un documento esencial que maneja Luis Herrero a la perfección y va haciendo su propia proyección. Pero tú esta noche, Raúl, ¿te fijarías en algún lugar concreto? ¿Se pueden ganar unas elecciones, por ejemplo, sin haber tenido mayoría en comicios autonómicos en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Galicia, en Castilla y León? ¿Tú crees que el resultado del Partido Socialista, porque se dice que va a aguantar, que a pesar de todo Pedro Sánchez aguanta con unos 10-12 escaños menos, incluso 8 escaños menos que los 120 que consiguió en las últimas de 2019? Sí, pues, hombre, se puede. Por ejemplo, el Partido Popular va a ganar sin tener mayoría ni en Cataluña ni en el País Vasco. O sea, no solo sin tener mayoría, prácticamente sin tener ni un escaño o teniendo muy pocos. No lo sé, yo creo que a estas horas ya lo que nos queda es esperar un ratito, porque ya vamos a saber los datos oficiales y un poco de paciencia. Hay nerviosismo, desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Perdonadme por el secuestro, por segunda noche en menos de 2 meses, y por supuesto pegados a Libertad Digital. Lo más importante es que no nos veamos en unos pocos meses otra vez. Bueno, lo suyo sería que fuera dentro de 4 años. Gracias a los dos, hasta luego. Bueno, punto importante, Cataluña. Cataluña, no crean, ¿por qué? Pues miren, en primer lugar, porque allí hay partidos independentistas que han negociado de manera muy estrecha con Pedro Sánchez, que se han convertido en socios fundamentales del gobierno. Pregúntenle si quieren a Junqueras, de Esquerra Republicana de Cataluña, o también a Gabriel Rufián, que ha sido el negociador parlamentario con el que se han logrado importantes acuerdos en esta presente legislatura, de los cuales luego, por cierto, Pedro Sánchez ha vuelto a abominar de ellos en esta campaña electoral. Pero hay datos de participación que me parecen enormemente llamativos en Cataluña, así que nos vamos a marchar hasta Barcelona. Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Pablo. Pablo, el dato de participación allí en Cataluña es bajísimo, creo que son 8 puntos menos o más. A las 6 de la tarde eran 11 puntos 11 menos. Puntos, correcto. Habrá que matizarlo con el voto por correo, pero por ejemplo en Barcelona la caída de participación es espectacular. A las 6 de la tarde había una votación, había participado el 49,1% del censo de la provincia, y en 2019 es que eran, en fin, había 11 puntos más, 60,4%. Parece que esto podría responder perfectamente a la campaña que ha hecho una parte del independentismo en favor de la abstención, y eso puede tener repercusiones, evidentemente las tendrá en la composición del panorama político nacional, pero podría tener consecuencias también en el plano autonómico en Cataluña, donde Esquerra gobierna con una minoría palmaria, ¿no? Con solo 33 diputados en el Parlamento de Cataluña. Y hoy Junts per Catalunya y Esquerra Republicana pueden recibir un duro correctivo en las urnas, y eso es lo que parecen anticipar ese tipo de los datos de participación. Esquerra Republicana de Cataluña. Pablo,
tuvo una bajada importante el pasado 28. Pues fíjate, casi nada. Esta noche, y han aspirado en Esquerra Republicana de Cataluña a que el Partido Socialista de Salvador Illa, el PSC, no le meriende parte del voto, porque es cierto que haya habido un trasvase importante. ¿Pueden aguantar esta embestida en Esquerra? Es que también hay esa apelación al voto útil, es decir, hay una parte del electorado que podría decantarse por Esquerra o incluso por Junts, que puede pensar que es mejor que vote a Pedro Sánchez para tratar de evitar el espectro a estas horas de un gobierno de PP y Vox, que aquí en Cataluña las fuerzas independentistas y las fuerzas de izquierda presentan todavía con unos tintes más macabros que lo que se ha hecho en otras partes de España. Es decir, esto, si en otros sitios se habla de túnel del terror, aquí prácticamente se habla de que van a prohibir el catalán y el derecho de huelga, en fin, una serie de barbaridades y de desinformación que ponen alerta al grado de penetración que tienen los bulos en esta comunidad, en Cataluña, ¿no? Pero, en fin, tendrá consecuencias esta derrota y seguramente estos malos resultados, y seguramente será una radicalización del independentismo, con independencia de quién gane, si gana el Partido Socialista o si el Partido Socialista, mejor dicho, puede gobernar. Habrá una radicalización, será mayor si estamos ante un gobierno de coalición de centro o conservador, pero seguramente habrá un aumento de la tensión en los próximos meses, a partir de septiembre. Pablo, ¿quién se está quedando? Bueno, a lo mejor hay arreo final, que quedan todavía 10 minutos, y a lo mejor acuden en manada y en avalancha los catalanes que todavía están sin haber votado, pero ¿quién se está desmovilizando en esta noche? ¿Quién crees tú? ¿Es más el independentismo? ¿Es más el constitucionalismo? Es el independentismo. Es el independentismo. Todo apunta además a que el PP va a tener unos buenos resultados. A lo mejor, en fin, puede casi triplicar los resultados, ¿sí? O sea, que estamos hablando de una... Perdón. No te preocupes. Si es que esto es la radio en directo. Sí. Se llama la gente para preguntarle a Pablo Planas, porque es un hombre muy solicitado, claro. No, entonces el mayor grado de desmovilización estaría en el separatismo, por esa campaña que los sectores más radicales del independentismo han hecho a favor de la abstención, que es en cierto modo para ellos una manera de boicotear a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya, a los que ya tachan directamente de autonomistas. Y en esa especie de batalla que se vive en Cataluña desde 2017, que ahora ya solo protagoniza el independentismo, estas elecciones se presentaban como una manera de ajustar cuentas con Oriol Junqueras, ajustar cuentas con Puigdemont, con Rufián y propinarles un severo correctivo, un voto de castigo importante. Y por ahí puede ir el mayor sector, el mayor porcentaje de desmovilización. Pablo, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular, por tanto, puede ser una buena noche para ellos. Los partidos políticos que a lo mejor con la desmovilización del independentismo pueden aspirar a la enorme bolsa de diputados que reparte esta noche Cataluña. Sí, bueno, en el caso del Partido Popular podría pasar de 2 a 8 o más diputados. Hablaban de una horquilla entre 6 y 8 diputados las últimas encuestas publicadas en relación a las elecciones. Eso en el caso del PP sería un resultado muy meritorio. Y en el caso del Partido Socialista, bueno, pues en las pasadas elecciones quedó con 12 diputados en las 4 provincias catalanas, en la circunscripción. Quedó como segunda fuerza por detrás de los 13 que obtuvo Esquerra Republicana, y ahora pues se hablaba de que podía estar en una horquilla entre los 12 y los 16, pero creo que antes lo ha comentado el señor Mostaza, en la subida del Partido Popular en Cataluña puede ser muy indiciaria de que en el resto de España suba de manera notable el Partido Popular. Y en el caso de Cataluña sería pues eso, una especie de síntoma de lo que va a ocurrir en el recuento de los votos. Pues te quedas por ahí, ¿no, Pablo? Toda la noche, me imagino, viviéndola con nosotros aquí en el radio. Así que la noche joven, ¿no? Pues claro. Ya hemos dicho que aquí, hasta que no se reparta el último escaño, de aquí no nos movemos, aquí en el radio. Pablo, si hay cualquier cosa nos vas diciendo y por supuesto hablamos enseguida. Un abrazo, hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, pues son 54 o 6 minutos para que conozcamos las primeras encuestas. Antes de conocer las encuestas, creemos que es importante saber de dónde venimos, cuál es la composición que arrojaron las urnas en las elecciones generales de noviembre del año 2019, para calibrar quién pierde, quién gana, qué porcentaje tenía uno, qué porcentaje tenía otro y dónde pueden producirse los principales trasvases. Así que Alicia González, ¿qué tal? Buenas tardes todavía, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está compuesto el Congreso de los Diputados? Porque esto va a cambiar va a empezar a cambiar en apenas una hora, calculo, cuando empecemos a abrir urnas y a contar votos. ¿De qué parte cada formación política? ¿De qué resultado parte como consecuencia de las últimas elecciones generales? ¿Y cómo quedaron para saber hacia dónde nos dirigimos? Pues vamos a comenzar con el Partido Socialista, que fue el vencedor de las elecciones del 10 de noviembre de 2019. El Partido Socialista obtuvo 120 escaños, votaron 6.792.000 personas y obtuvieron el 28,25% de los votos. Le seguía el Partido Popular con 89 escaños, le votaron algo más de 5 millones de personas, ellos obtuvieron el 20,99% de los votos. Después, tercera fuerza, Vox, con 52 escaños y 3.656.000 personas que votaron a los de Abascal, obtuvieron el 15,21%. Podemos, la cuarta fuerza política, ellos tuvieron 35 escaños, algo más de 3 millones de personas les votaron y obtuvieron el 12,97% de los votos. Estos son los cuatro principales partidos, pero hay muchísimos más, hay hasta 17 formaciones en el Congreso de los Diputados. Vamos a por las más importantes, las que pueden ser decisivas. Esquerra obtuvo 13 escaños, el PNV 6 escaños, Bildu 5 escaños, Junts 8 escaños, y también es muy importante saber qué va a pasar con los 10 escaños que obtuvo Ciudadanos. Le votaron 1.650.000 personas, obtuvieron el 6,8% de los votos, y ahora esas personas no pueden votar a Ciudadanos porque Ciudadanos no se presenta a las elecciones y está por ver dónde reparten su voto esta vez. También es importante Más País, que ahora se presenta con Sumar, obtuvo 2 escaños, y luego están las formaciones más pequeñas. Está el Partido Regionalista Cántabro, obtuvo 1 escaño, el Bloque Nacionalista Gallego otro escaño, Compromís 1 escaño, Compromís ahora está con Sumar, Navarra Suma, que eran Unión del Pueblo Navarra y Partido Popular 2 escaños, en esta ocasión Unión del Pueblo Navarro se presenta en solitario, la CUP tuvo 2 escaños, Coalición Canaria 2 escaños y Teruel existe 1. Bueno, pues esta es la composición del Congreso de los Diputados. Les decíamos antes que hay muchos de estos partidos políticos pequeños que se enfrentan a su propia desaparición y que de los 16 que tiene el Congreso, que insistimos, es el Congreso de los Diputados más atomizado, más poblado de partidos políticos de la historia de la democracia, al que dejaron las elecciones generales de noviembre de 2019, pues puede sufrir un recorte en el número de partidos políticos de 4, 5, veremos, la noche desde luego es larga. Y 57, 3 para que cierren los colegios electorales en la península, Baleares y Ceuta y Melilla, así que hasta allí nos vamos a marchar. Instituto Ortega y Gasset en Madrid. Javier García, ¿hay alguna carrera de última hora? ¿Alguien que vaya con los votos en la mano o que vaya rápidamente dirigiéndose a las urnas? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, a escasos minutos de que cierren los colegios electorales, aquí en este colegio en el que nos encontramos en Madrid, siguen llegando los votantes más rezagados, aunque eso sí, hay ya mucha menos gente que durante todo el día. Aquí los protagonistas, aparte de los votos, están siendo las sandalias, los pantalones cortos, los abanicos, ya que hasta ahora en la capital los termómetros marcan aún los 34 grados. Pese a que la participación en la Comunidad de Madrid a las 6 de la tarde era de 7,8 puntos menos que en 2019, aquí en este instituto, en el Instituto Ortega y Gasset, ha habido un goteo constante de votantes que incluso nos han comentado que ha superado a los votantes de las anteriores elecciones generales. Muchos de ellos se encontraban de vacaciones y nos han dicho que las han interrumpido para poder ejercer su derecho al sufragio, aunque eso sí, no sin dificultades, porque una señora nos contaba hace apenas unos minutos que su tren ha sufrido un retraso en Albacete, aunque finalmente ha llegado para poder ejercer su derecho. Cuando finalicen las votaciones y antes de comenzar el escrutinio, las mesas introducirán los sobres del voto por correo en las urnas y a continuación los miembros de la mesa iniciarán el conteo de papeletas de forma manual. Javier, gracias, hasta luego. Bueno, pues los colegios electorales, las carreras de última hora, así es como están las cosas. Le queda a usted un minuto, no es por meterle prisa, no es por meterle prisa, pero usted tiene 1 minuto y 20 segundos para poder votar. Si está entrando en el colegio electoral con la sintonía de radio, apriete el paso, acelere, corra que todavía llega. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.